tutorial de la serie Levian Campaign. Muchas gracias a todos por seguirnos, por apoyarnos, por estar en esta sesión. Es un placer poder intentar ayudar y contribuir para el aprendizaje de este sistema, para poder enseñároslo aquí, sobre todo en la plataforma de Mesa de Guerra. Gracias, Sergio, por darnos la oportunidad. Y voy a mencionar unas palabras. Aquí somos un equipo que hemos estado contribuyendo y preparando estas sesiones. Por un lado ha estado Paco Garadalle, Alberto Caidas, Sergio, como bien sabéis, y Marc Aliaga y yo, que soy Ibai Zabaleta. Bueno, la idea del tutorial en el día de hoy es hacer 1 hora de conceptos básicos, explicación del sistema base de Levian Campaign, y luego hacer otra hora de explicación del Nesky. Nos meteremos hoy ya de lleno con el Nesky. Para ello hemos generado un material que estará disponible para todos vosotros en el Discord de Mesa de Guerra y que lo haremos al alcance en breve. Agradecimiento sobre todo en este material a Marc Aliaga, ha sido el que ha ejecutado y que ha realizado todo este contenido con el formato, toda la presentación que vamos a ver ahora. Con el formato, toda la presentación que vamos a ver. Y bueno, rápidamente, nuestro objetivo es intentar, sobre todo, atraer a nuevos jugadores a la serie, aquí a España, para que haya una comunidad española de jugadores de Levian Campaign. Jugadores que quizás no hayan jugado ninguna partida, que tengan el juego pero no han jugado. Así también como jugadores que hayan podido jugar un par de partidas pero que no les ha enganchado con esa eterna falta de tiempo que tienen. Pues también queremos traerlos, y aunque hayan hecho sus primeros pinitos, pero que no hayan tenido tiempo de darle continuidad, que vengan aquí y les daremos pistas y estrategias para que puedan ir consolidando las partidas. Por un lado, decir que en el equipo tenemos bastante experiencia en Levian Campaign. Una cosa es que tengo experiencia en jugar. Yo en mi caso no me considero experto para nada, pero yo sí diré que aquí en el equipo tenemos varios expertos. Deciros que la curva de aprendizaje del sistema es bastante alta, es bastante abrupta, así que paciencia y a disfrutar, a jugar muchas partidas. Yo os diría que las primeras partidas son puramente aprendizaje, de hecho se sufre y no se disfruta, y os diría que a partir de la partida 5 es cuando se empieza a disfrutar. Así que yo os lo que recomiendo es que os pongáis cómodos, empezamos, y que luego ya, diferentes sesiones, veremos el resto de juegos. Vamos allá con los conceptos básicos de Levian Campaign. Primero de todo, empezamos, veis ahí en las transparencias que estamos utilizando para que podáis ver atentamente. Empezamos con los componentes, un rápido y breve resumen de lo que nos vamos a encontrar en este juego. Tenemos el mapa inicial, donde cada uno de los juegos tendrá un calendario. En este caso veis en la imagen la parte superior. Habrá 2 territorios, normalmente 2 territorios donde se localizan ambos bandos. En general son 2 territorios bien afincados, tendrán sus subterritorios. Y aquí tendremos cada uno de ellos sus localizaciones, para los 2 bandos también bien delimitados. Tendremos estas ubicaciones que serán de diferentes tipos y, como veis, también tenemos caminos. Por tanto, es un mapa punto a punto. En estas localizaciones hay muchas variadas. Os hemos puesto un ejemplo de uno de los juegos. En general tendremos bastiones, que son fortalezas de diferente tamaño, tipo, diferentes características. Ciudades, en este caso también existen, que no son amuralladas. Y tenemos regiones donde también se pueden hacer acciones, se pueden mover y que no están para nada con fortaleza. Y también diferentes pasos. Las ubicaciones, también conocidos en inglés como locales, son básicamente bastiones que son asediables. En el caso en el que estemos en el bando contrario o en la región contraria. Básicamente todos los bastiones son todas las ubicaciones, salvo las regiones. Hay alguna excepción en alguno de los juegos, pero básicamente, para que os hagáis una idea, hay regiones que son localizaciones o ubicaciones que no son asediables, que no son fortalezas, y el resto son todo bastiones. Estas ubicaciones serán conquistables o no conquistables, pero sí siempre se podrá hacer pillaje si son del bando contrario. Es muy importante el concepto de espacios amigos. ¿Por qué? Espacios amigos, por definición, son espacios que son de nuestro propio bando o espacios que hemos ido conquistando. Ojo, no que hayamos colocado o hayamos hecho pillaje, sino que hayamos conquistado. Estos espacios amigos, friendly locals, es donde vamos a poder hacer varias acciones en la fase de leva, de campaña también, pero es muy importante porque si estamos en espacios no amigos, y esta es la clave,
nos quedamos sin poder hacer varias acciones o varias de las especificaciones que tenemos durante la fase. Los feudos son muy importantes, ya explicaremos más adelante. Cada feudo es característico porque es, digamos, la casa de cada uno de los señores, y esto es muy importante para hacer varias acciones. Y luego también tendremos en las ubicaciones puertos donde podemos navegar relacionado con el mar, con diferentes acciones. No en todos los mapas, pero la mayoría sí, todos los juegos. Bien, varios ejemplos de ubicaciones que tenemos para los 3 juegos de la serie. No hemos incluido en el resto del tutorial Plantagenet porque es un pelín diferente. El sistema, hay muchas cosas que son bastante parecidas, pero aquí nos vamos a centrar en este tutorial en estas 3. Luego Plantagenet no tiene, básicamente, para que ya lo sepáis, no tienen estos asedios, que es la mayor diferencia. Hay bastantes más, pero no hay asedios y no hay fortalezas. Estos son unos ejemplos. Vamos con los caminos. Generalmente son los caminos que van de un punto a otro, de una ubicación a otra, carreteras y caminos. Afectan a la velocidad del desplazamiento del señor, de las acciones de marcha. Y cada tipo de camino pues está condicionado siempre por las provisiones que transporten. Es decir, los señores, las unidades que vayan andando por los caminos pueden andar sin ningún problema. El problema es cuando transportan varios activos, comida o provisiones son los que delimitan su velocidad. Y este tipo de camino puede estar afectado en algunos de los juegos, diferentes características y en algunos casos por la estación del calendario, en el caso del Nesquik. Aquí tenéis ejemplos de estos caminos en varios de los juegos que tenemos en la actualidad. Y vamos allá con el calendario. Tal como os he enseñado antes, en la parte superior normalmente siempre hay un calendario. Aquí tendremos diferentes estaciones dibujadas. Cada turno está también representado en el calendario. Son casillas de 40 a 60 días reales, pero realmente lo que nos interesa es que cada casilla en el calendario es un turno. Aquí también se va midiendo los puntos de victoria que lleva cada uno de los bandos, y luego aquí es donde colocamos los cilindros de los señores para saber cuándo están disponibles para ser movilizados, para poder entrar al juego. También tenemos marcadores de límite de servicio de los señores para saber hasta qué momento nos va a durar su servicio, hasta qué momento van a estar en juego. Aquí lo podemos ver en la siguiente transparencia en el ejemplo, todo el calendario con todos estos componentes. Tenemos el turno, en este caso podéis ver ahí el icono de Levi, estamos en el turno 2, cada uno de los turnos vamos avanzando, puntos de victoria y estos cilindros que os he enseñado de los señores para saber cuándo son susceptibles de ser movilizados. Estos marcadores un poco más alargados son el servicio de cada bando. Iremos un poco más en ello más adelante. Señores, esto es importante. Los señores de la guerra, los lords. Es característico que siempre en el juego aparecen en el mapa como sus cilindros, ¿vale? Son unos cilindros que cada uno de ellos delimita a cada señor, y cada uno de ellos tiene un escudo de armas. Este escudo de armas es identificativo en todo el juego, porque este escudo de armas mapea o relaciona con los diferentes componentes con este señor. Aquí veis a este señor, este es Arezzo del juego de Inferno. Podemos ver que ese escudo de armas lo podemos ver en el mat, en el jugador, en la tabla del jugador. En el servicio también aparece en los feudos, abajo en cada una de las ubicaciones, aparece su escudo de armas, y también puede aparecer en las cartas de comandos o en las cartas de eventos, ahí en pequeñito. Entonces es súper importante reconocer en cada juego estos escudos de armas que delimitan a cada señor, lo identifican. Estos señores, estos cilindros pueden ser mariscales, que normalmente son los que tienen un anillo alrededor de un color diferente. Los que no tienen anillo no son señores, no son mariscales, son señores de la guerra normales y corrientes. Y aquí están los ejemplos que hay de los 3 juegos. Tenemos, digamos que yo creo que a todos los mariscales alguno faltará, pero estos son los ejemplos. Acordaos, necesita tener un anillo alrededor para considerar ser mariscales. Tienen varias diferencias. Quedaos con que son los jefes y con los que pueden ir en grupo con varios grupos de señores. Y luego también están, algunos señores pueden ser denominados lugartenientes, que se denominan o se nominan durante la planificación de la campaña. El tablero del señor es muy importante. Tendremos tableritos pequeños que nos dicen las características de cada uno de los señores que están en juego. Este tablero del señor, en inglés llamado mat, tiene varias características y aquí hemos intentado delimitarlas y mapearlas, cada uno con su numerito. Tenemos características del servicio, la lealtad, el lordship,
el comando o las acciones de comando que tiene cada señor, la zona donde se incluyen las fuerzas y las unidades militares, es decir, cuáles van a ser las unidades, la fuerza que acompañarán a este señor, formará su grupo de militar. Luego también tendremos a los vasallos, que pueden ser reclutados, y los activos, la zona de los activos, que es donde podemos tener nuestras provisiones, nuestras monedas, nuestros transportes. Luego también tenemos una zona de routed, cuando hay una batalla, cuando se quedan fuera de combate. Quedado solo con estos conceptos, no vamos a ir más en detalle, pero que sepáis que tiene bastantes características cada señor de la guerra. Cartas. El juego de Levian Campaign, el sistema Levian Campaign se juega con cartas. Tenemos las cartas que se llaman artes de guerra y también tenemos cartas de mando. Estas cartas de artes de guerra las utilizamos normalmente como dos tipos. Una son como eventos, que es la parte superior, y la parte inferior, que es de capacidades. La parte de eventos se juega a partir del segundo turno de manera aleatoria. Cada jugador roba dos cartas al principio de cada turno. Y es a partir del segundo turno. A partir del primer turno se roban dos cartas como capacidades. Esto pasa en todos los juegos. La carta indica qué acción tienes que hacer, si la tienes que guardar para poder utilizarla en cualquier momento durante el turno, o si la tienes que ejecutar automáticamente cuando la robas al principio del turno. Lo bueno que tiene el juego es que tiene mucha rejugabilidad y depende de cada uno de los juegos, pero aproximadamente cada bando tiene entre 25 y 30 cartas más o menos, no me sé en detalle, por cada uno de los juegos. Entonces podéis ver que robando dos en cada partida pues le da mucha variabilidad y rejugabilidad. Esto es la parte superior, estamos hablando de los eventos, y la parte inferior son las capacidades. Se colocan generalmente o debajo del señor o debajo del tablero común, dependiendo si estas capacidades, la parte inferior del evento, si afecta a cada uno un señor en particular, o afecta a varios señores o a todo el grupo en general. Entonces aquí podéis ver, la gracia de este juego también es que cada una de las cartas, la parte superior y la parte inferior, no se pueden jugar a la vez. Es decir, si tienes estas capacidades desplegadas en los señores, que es la parte superior de la carta, ya sabes que la parte superior del evento no lo vas a poder robar o no se va a poder ejecutar. En este sentido, también conviene al final de cada turno, siempre se puede descartar alguna de las cartas para que luego en la fase de robar eventos se pueda. Pero esto es ya demasiado detalle. Vamos más rápido. Tenemos también otro tipo de mazo de cartas por cada bando, que son las cartas de mando. Estas cartas son las que nos van a indicar las acciones que va a hacer cada señor. Y durante la planificación tenemos siempre cada turno, cada uno de los bandos, que preparar la planificación. Tenemos que elegir varias de estas cartas de mando para poder preparar nuestro mazo que guiará el devenir del turno de cada bando. En cada turno, y dependiendo de la estación, nos indica siempre en cada juego cuántas cartas de mando tenemos que ir apilando, tenemos que ir preparando durante la planificación antes de la campaña. De todas maneras, le os daremos más detalles en la fase de campaña. Y bueno, y aquí podéis ver el juego cómo quedaría montado. Dos jugadores, como bien sabéis, y esto es el aspecto que tendría para cada uno de los dos. Muy bien. Vamos rápidamente, ahora estamos en la estructura de turno que os quería enseñar. Las 10:15, yo creo que vamos bastante bien. Cada turno consta de 3 fases muy bien diferenciadas. Una es la fase de leva. Básicamente aquí es donde se hace el reclutamiento, muy genéricamente. La fase de campaña, donde se accionan el plan de cada uno de los jugadores de cada turno. Se ejecutan las acciones de cada uno de los señores. Y finalmente hay un fin de campaña donde se realizan varias actividades de mantenimiento, muchas veces dependiendo de la estación en la que estemos. ¿Vale? Descarte de cartas, cambio, borrar, vuelta a empezar, etc. Muy sencillo, tres fases muy bien diferenciadas. Vamos allá entonces con la fase de leva. La fase de leva, el primer punto siempre es el robar artes de guerra. ¿Vale? Los Arts of War, que es robar cartas. Como os he indicado antes, en el primer turno de cualquier escenario, como norma general, cada bando roba 2 cartas y se juegan como capacidades, es decir, la parte inferior de la carta.
Se roban 2 cartas y estas capacidades las tenemos que directamente colocar a alguno de los señores o debajo del mapa, que quiere decir que afecta a todo el bando en general. A partir del segundo turno, incluido el segundo, cada bando roba 2 cartas y se ejecuta cada evento, que es la parte superior de la carta. Hay algunos casos donde el evento no aplicará, directamente se descarta. Y hay varios eventos que te dirá la carta propiamente que mantener hold en la mano. Eso quiere decir que tú te guardas la carta en la mano, puedes tener varias cartas en la mano durante el turno y durante el turno, durante la campaña, o incluso algunas cartas durante la fase de leva, tú puedes ejecutarlas y sacarlas según el efecto que tenga. Normalmente estas cartas que se mantienen en la mano generalmente son muy importantes para utilizarlas durante el combate. Vale. Otro tema muy importante es que estas cartas siempre se utilizan de tal manera que nunca hay el descarte, es decir, en cada turno durante tú vas descartando las cartas, siempre al principio del turno tú vas a barajear todas las cartas que tengas en el mazo disponibles y coger también las que están en el descarte, es decir, esto pasa todos los turnos, no es como otro tipo de juego de CDG que algunas que has usado salen del juego, si no te dice lo contrario, todas se barajan y hay que robar estas cartas de evento cada turno. Vale, vamos a la fase de pagar, que es una fase muy importante. En la fase de pagar se da generalmente en la leva, siempre hay una primera fase, pero luego veréis que durante la campaña siempre se utiliza también esta fase después de jugar cada jugador una carta de mando, ¿vale? Pero primero veamos que en la leva lo que tiene que hacer cada uno de los bandos, primero del todo tiene la opción de aumentar el servicio, que es de lo que se trata esta fase de pagar. Para aumentar el servicio, cada señor puede gastar una moneda o el botín para poder hacer este gasto y aumentar el servicio un turno más. Como podéis ver ahí en el ejemplo, el servicio es muy importante porque nos dice cuándo se va a desbandar cada uno de los señores que están en juego. Bien, entonces este servicio nos marca, midiéndolo con el turno actual, cuántos turnos faltan para que este señor se desbande. En el momento en el que el marcador de turno esté al mismo nivel que algunos de los marcadores de servicio, va a llegar el momento en la fase de leva que se desmovilicen esos señores. Por tanto, en la fase anterior, que es esta, la fase de pagar, si queremos que esos señores se mantengan en juego, tenemos que intentar pagar con una moneda o con un botín para que avancen. La moneda se puede utilizar en cualquier ubicación sin restricción. Las monedas es un activo que también los señores acarrean con ellos, los transportan. Y el botín únicamente se puede utilizar en una ubicación amiga, generalmente, ¿vale? Esto es importante. Acordaos antes que os estoy diciendo que el estar en una ubicación amiga es muy importante para varias acciones. Esta es una de ellas. El botín solo se puede consumir para aumentar el servicio si estás en una ubicación amiga. Bien, aquí también existe el principio de compartir. Cuando hay varios señores en la misma ubicación, varios señores del mismo bando, ese señor amigo en el mismo espacio puede compartir tanto la moneda como el botín a otro señor. Es decir, este principio de compartir siempre va a ocurrir y es muy recurrente en el juego. Y en esto de pagar es una de las mecánicas que suele pasar. Tú tienes en una ubicación a varios señores, un señor se te va a desmovilizar este turno, pero otro señor en la misma ubicación que tiene monedas o botín le puede compartir gastando esa moneda para aumentar el servicio del señor que no tiene moneda. Entonces, esto es posible. Hay también otras opciones para pagar moneda, según el juego y según especificaciones. Por ejemplo, en el Neski se puede utilizar el Beche y en Almorávid el cajetín de taifas por parte de los musulmanes. Hay algunas excepciones, pero en general este proceso de pagar es muy importante. Fijaos que esto se va a repetir luego en la campaña y en todos los turnos, cada vez que se juega una carta. Ahora pasamos a la fase de desmovilizar. Esto indica que si un señor está en el turno actual y ha llegado y no ha pagado una moneda para aumentar el servicio, en ese momento se retira del tablero la tarjeta del señor. ¿Vale? Entonces quiere decir que ese señor ya ha terminado el servicio, que no lo podemos mantener en nuestro bando y se desmoviliza.
Por eso es tan importante la fase de pagar y si realmente queremos mantener a este señor en juego. Hay dos casos muy importantes que hay que diferenciar. Este señor se desmoviliza si el servicio, el marcador de servicio está al mismo nivel que el turno correspondiente donde nos ocupamos. Que se desmovilice significa que cogemos al señor, lo quitamos del juego y su cilindro avanzará el número de casillas de turno tal como su servicio. En este caso, en el ejemplo, podéis ver que es 2, ¿vale? Ese es el servicio del señor y entonces se desmovilizaría y se movería el cilindro 2 turnos más adelante. ¿Qué quiere decir que esté 2 turnos más adelante? Que cuando lleguemos al turno 6, ese señor podrá volver a ser reclutado, ¿vale? Esto es muy importante porque se desmoviliza y luego puede volver a ser reclutado en el futuro. Esto es algo muy recurrente. Hay algunos casos donde nos interesa que se desmovilice para que pueda volver al año siguiente. No es del todo importante o crucial mantener a todos los señores en juego para un bando. Es muy costoso mantener el servicio de todos los señores, de muchos señores en el juego. Por tanto, hay algún momento donde nos interesa que se desmovilicen para poder reclutarlos en un futuro, dependiendo la situación actual de juego, la estrategia que tengamos, etc. Y luego la segunda opción es desbandar. Este es el peor caso posible, porque en el caso de desbandar, el señor se retira permanentemente del juego. ¿Cuándo pasa esto? Cuando nuestro servicio queda más retrasado que el turno actual. ¿Cómo puede pasar esto? Pues puede pasar cuando se pierde una batalla, por ciertos eventos, pero generalmente cuando nuestro señor ha salido derrotado. Y en este caso también puede ocurrir de otras maneras cuando hay algunos asaltos, pero en este caso en particular, ¿qué es lo que pasa? Que el servicio ya no se mueve, ya el señor, no, el jugador, el señor ya no directamente se va del juego, sino que el señor se va del juego y ya no vuelve a participar. Hay algunas cuantas excepciones, pero este señor, si se queda a la izquierda del turno, nunca más podrá actuar. Si se queda al mismo nivel que el turno, sí, se desmoviliza y vuelve a ir al futuro. Esto es importante. Bien, la siguiente fase de la leva, después de que hayamos hecho los chequeos de pagar y desmovilizar, es la opción de movilizar. Para movilizar, tiene que estar necesario, obligatoriamente, que esté ubicado en zona amiga. Una zona amiga, como hemos dicho antes, es una zona que nos pertenece, que está en nuestra región, que no ha sido conquistada por el bando contrario, o puede ser también una ubicación conquistada, en este caso un bastión conquistado. Si estamos asediando o si estamos en territorio enemigo, no vamos a poder movilizar. Entonces aquí ya perdemos una oportunidad de movilizar. Con movilizar quiere decir que usamos los puntos de señorío o de lordship que tiene cada uno de los señores. ¿Para qué? Para 4 opciones. Para poder reclutar señores, para poder reclutar vasallos, para poder añadir capacidades al señor o también para reclutar activos, en general transportes. ¿Vale? Entonces, en esta fase es cuando nosotros digamos que vamos preparando y engordando nuestro ejército. Punto número 1. Podemos reclutar señores utilizando un punto de lordship o intentar reclutar a los señores si los cilindros de estos señores en el calendario están ubicados en el turno actual o a la izquierda del turno. Los cilindros es importante porque es cuando son reclutables, es decir, pasan los turnos y ya son elegibles para ser reclutados. Pero necesitamos una tirada de dado y esa tirada de dado va contra el valor de lealtad del señor objetivo que queremos reclutar. Aquí tenemos varios números en el servicio del valor de lealtad del señor y eso es una tirada de 1 a 6 que si sale ese valor de lealtad o menos se recluta, pero cabe la posibilidad de que fallemos, entonces hemos perdido el punto de lordship. Vale, otra opción para movilizar, para utilizar las acciones de señorío de lordship es en reclutar vasallos, que son fuerzas que engordan a cada uno de los señores. Cada punto recluta una fuerza de los vasallos. Estas fuerzas de vasallos reclutables aparecen en la parte inferior de la tarjeta del personaje, en la parte inferior derecha. Aquí veis el ejemplo de que con un punto podemos reclutar a ese vasallo que tiene 3 unidades militares. Podemos usar acciones de lordship para reclutar transportes. Adquirimos transportes, cada punto recluta un tipo de transporte elegible.
entre cada uno de los que tengamos. Pues podemos transportes, hay barcos, canoas, mulas, carros. Generalmente carros es lo que más se repite, pero también tenemos en algunos de los juegos trineos o ships también. Capacidades. Cada punto del Lordship también podemos elegir una capacidad del mazo para poder meterlo debajo. Es decir, la diferencia aquí es que estas capacidades en el primer turno de cada escenario son por sorteo. En el primer turno siempre 2 cartas y pueden aparecer por sorteo. Ahora nosotros las podemos comprar. Y tampoco miramos las que están descartadas. Podemos coger todas las del mazo. Ya son elegibles. Un punto importante del juego de este sistema es que tenemos que conocer bastante bien las cartas para poder reclutarlo. Para poder saber qué capacidades podemos añadir. Bien, para terminar la fase de leva, tenemos otra sección que se llama la llamada a las armas. ¿Vale? En esta llamada a las armas es muy característica de cada uno de los juegos. Se ajusta a la temática y le da bastante chrome a cada uno de los juegos. Y es una fase, digamos, de reclutamiento de movilización especial. Se dan circunstancias y condiciones particulares y se da también si tenemos o poseemos cartas específicas para el juego. Ya os digo que es muy particular y yo creo que esto lo desengranaremos cuando toquemos cada uno de los juegos. Haremos cita a la sección de llamada a las armas y veremos qué posibilidades tiene aquí en cada juego cada uno de los mandos. También, como veis, muy recomendable conocer qué tipos o qué opciones tenemos en las llamadas a las armas, porque su beneficio es muy importante en cada uno de los juegos, es vital. Potencia muchísimo el rendimiento de cada facción y esta fase es importante también saberla, la llamada a las armas. Bien, pues con esto terminamos la fase de leva. Os recuerdo que hemos tocado en la fase de leva las secciones de, primero, artes de guerra, se hace siempre al principio del turno, pagar por nuestros señores, desmovilizar, movilizar y finalmente la llamada a las armas, ¿vale? Esto es muy alto nivel. Y ahora pasamos a la segunda parte del cada uno de los turnos, que es la fase de campaña. Son las 10:28. En este momento lo que creo que voy a hacer es un breve receso, 30 segundos, para hablar también con el equipo, para que veáis si tenemos alguna pregunta, para recabar alguna pregunta hasta este punto. Hemos hecho ya los componentes y la leva. Eso, gente, cualquier cosita que queráis decir, vamos a aprovechar este ratito. Estamos aquí Paco, Marc, Alberto y yo detrás de Ibai, así que cualquier cosita por aquí andamos, ¿vale? Le vamos a dar unos segunditos a Ibai que descanse la voz y, y nada, volvemos enseguida, ¿vale? Muy bien, Sergio, pues si me dices que no hay ninguna pregunta, yo creo que en vez de esperar un poco más, yo creo que Continuamos vamos. cuando tú quieras. ¿Sí? Venga. Vamos allá. Vamos entonces con la campaña. En cada turno tendremos esta sección de campaña que yo diría que es la más complicada, la más extensa. Aquí es donde tenemos el meollo de las acciones, de las batallas que se pueden desencadenar, los asedios, los asaltos. Entonces aquí sí yo creo que le vamos a dedicar la mayoría del tiempo de esta primera hora donde vamos a ver la parte básica, la parte base, el sistema del juego. Vamos con la campaña. Comenzamos siempre volteando el marcador de leva a campaña. En el calendario siempre en cada turno tenemos una monedita que nos dice si estamos en la fase de leva o de campaña. Aquí lo primero que hay que hacer entramos en la acción de plan, de planificar, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es descartar el número de capacidades comunes. Os he explicado antes que en las capacidades hay algunas capacidades que dejamos debajo de los señores de la guerra y hay otras capacidades que dejamos debajo del tablero. Estas capacidades que dejamos debajo del tablero tienen un límite máximo. Este límite es que excedan el número de señores que están movilizados en ese momento, que haya en juego para cada bando. Entonces, si uno de los bandos tenemos 3 capacidades puestas debajo del tablero, que son capacidades comunes, y tenemos solo 2 señores reclutados, en este momento, al comienzo de la campaña, en la planificación, tendríamos que retirarnos una de las cartas hasta que tengamos 2 capacidades tanto por el número de señores. Podemos tener menos capacidades, obviamente. Ese es el límite. Bien.
El plan es la clave. Aquí es donde apilamos X cartas de mando en orden como nosotros deseemos, donde X depende de la estación del calendario que se encuentre. Es decir, aquí a la izquierda abajo podéis ver un ejemplo en algunos de los turnos que nos dicen cuántas cartas tenemos que usar para planificar por bando. En el turno 4, en este ejemplo de calendario, tenemos que hay que utilizar 6 cartas. En el turno 5, 7 cartas. En el turno 6, 4 cartas. Este número de cartas serán el número de cartas de mando que tenemos que utilizar. Entonces, estas cartas nosotros las ordenamos como queramos y las ponemos en modo mazo boca abajo, un deck, sabiendo que ese mazo lo podemos consultar, pero está en un orden donde nosotros pensemos cómo vamos a hacer la secuencia de activación de los señores. Cada una de las cartas viene por el escudo de armas de cada uno de los señores, como veis a la derecha. Entonces, esos escudos de armas quiere decir que activaremos a cada uno de los señores cuando descubramos esa carta. Tenemos que colocarlas bien ordenadas en ese mazo para saber qué señor activaremos en cada momento. Estas cartas de mando tienen que ser de señores que están en juego, porque si no, no vamos a activar nada que no esté activado. Y luego, si no tenemos suficientes cartas de señores, tendremos que completarlas con cartas de paso, porque no podemos utilizarlas más. Generalmente, en todos los juegos tenemos 3 cartas de cada señor. Digo generalmente, porque hay alguna excepción, ¿vale? Y en este caso, si tenemos, para que os hagáis una idea, 2 señores en juego y tenemos un turno que tenemos que realizar un mazo de 7 cartas para el plan, tendremos solo 6 cartas, porque tenemos 2 señores, 3 cartas cada señor, 6. Tendremos que introducir una más de paso. Y el orden lo delimitamos nosotros. Vale, pues este sería el plan. En la fase de plan también se realiza la asignación de lugartenientes. ¿Qué es esto de asignar lugartenientes? Básicamente es donde nosotros nominamos a un señor que actuará de subordinado obligando al mando del lugarteniente. ¿Y esto cómo se hace? Se coloca cilindros que estén en la misma ubicación, varios señores que estén en la misma ubicación, un señor, siendo el lugarteniente, se coloca encima de otro señor de la guerra propio. ¿Esto qué efecto tiene? Este efecto indica que cuando ese señor se mueva, automáticamente su subordinado se moverá con él. Está debajo en la torre del cilindro. En este caso, el señor subordinado no necesita meter cartas de mando al plan, porque obedecerá a su lugarteniente y se moverá con él. Si no tenemos un mariscal en juego, ninguno de los señores podrá moverse en grupo con ellos, a no ser que hagamos esta asignación de lugarteniente en este momento del plan. Y siempre tiene que ser un lugarteniente con un subordinado. Nunca puede haber una torre de 3, nunca puede haber cosas raras. Si tienes 3 señores en la misma ubicación, solo un señor podrá ser lugarteniente de un subordinado. El otro señor se quedará sin poder estar ni ser lugarteniente ni subordinado. Si tienes 4 señores en la misma ubicación, sí que podrías poner un lugarteniente encima de un subordinado y el otro lugarteniente encima del otro subordinado. Pero esos 4 no se podrían mover juntos, ¿vale? Porque no son mariscales. Los mariscales, si tuviéramos en esa ubicación a 4 señores y uno de ellos fuera el mariscal, puedes mover perfectamente a los 4 señores conjuntamente, porque el mariscal es el jefe del grupo y no hace falta apilarlos, solo en el caso de los lugartenientes. Vale, aquí se define el lugarteniente y pasamos a la secuencia de mando. Esta fase es cuando los jugadores se van alternando cada activación relevando la carta superior de los mazos que acaban de construir en el plan. Es decir, siempre empieza un bando, se delimita, en cada juego está delimitado quién de los jugadores o quién de los bandos empieza, siempre es uno de las facciones, y revela la carta superior y va activando ese señor. Y luego va el bando contrario, revela la primera carta y ejecuta la acción o activa a ese señor. Va al siguiente, el primer de los jugadores, y activa otra vez revelando la carta superior. Esas acciones están normalmente delimitadas en la ayuda, podéis ver ahí en la página también. Son ciertas acciones de mando, varias son bastante sencillas, otras que tienen algo más de miga y que iremos desengranando ahora mismo. Ese señor puede realizar todas esas acciones de mando según el valor de mando que tenga la carta. Ese valor de mando siempre es fijo para cada señor
se puede ampliar dependiendo de las capacidades que compremos o que añadamos a cada uno de los señores, pero siempre es fija, ¿vale? Normalmente suelen ser 2, 3, 4, hay algún señor que tiene una acción solo, entonces dependiendo de la potencia o lo importante que sea ese señor, pues tendrá el número de acciones varía. Vale, en estas acciones, en esta alternancia de activación, de revelar cada una de las cartas de comando superiores y ir activando cada uno de los señores, al final de finalizar la acción de cada una de las cartas, es necesario chequeo de alimentación. Si hemos realizado alguna de las acciones que requiera alimentar, siempre tenemos que chequear que coman cada uno de los señores que se ha movido o que ha afectado a otros señores que tengan que comer. Normalmente son con las acciones de marcha, de asedio, de asalto, de salida o en general cuando hay una batalla. Entonces ahí siempre tienen que comer. Este chequeo de alimentación generalmente elimina una provisión, una unidad de comida por cada 6 unidades que ese señor tenga, redondeado siempre hacia arriba. Es decir, si un señor ha realizado una acción, por ejemplo, de moverse, y tiene 5 unidades dentro de 5 unidades militares dentro de su tarjeta, tendrá que comer una unidad de provender. Si otro señor, que es el segundo ejemplo, tiene en este caso 8 unidades militares, tendría que comer 2 de comida. Y ahí veis en el ejemplo que solo posee una unidad de comida, un provender. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero de todo, consumirá la comida que tiene uno, pero como no ha podido comer la segunda unidad, tendrá que perder su señor un espacio de servicio, ¿vale? Aquí veo una rata, en vez de ser el cilindro, debiera ser el marcador de servicio, pero bueno, básicamente el marcador de servicio se movería un punto a la izquierda, ¿vale? En este caso, que son 2 unidades de comida los que debía de comer. Entonces ahí perdemos el servicio, esto va en contra de nuestros intereses. Que estén bien comidos y alimentados los señores es básico para poder mantener el servicio. Así que esto siempre hay que calcularlo y mantener que los señores tengan suficiente comida para las acciones que vayan a hacer. Uno de los puntos importantes, como hemos aplicado antes, que existe el principio de compartir. En la misma ubicación, si hay resto de señores amigos que tengan comida, que tengan unidades de provender, pueden compartir esa comida para que cuando uno de los señores tenga que realizar el acto de comer, pues otros señores le puedan ceder parte de su comida para ellos. Necesitan estar en la misma ubicación. Como hemos dicho antes, los señores no alimentados pierden una casilla de servicio a la izquierda. Entonces es importante. En el caso de que en ese momento se hace un chequeo de desbandar, después de alimentar se hace el chequeo de pagar y desmovilizar. Y esto se hace en cada carta de la acción, ¿vale? Sabéis que al principio en la leva hemos visto 2 transparencias donde desarrollábamos cómo era la fase de pagar y desmovilizar. Siempre pasa una vez haya que comer. En la acción de comer, cuando se haya movido, cuando se haya asediado, cuando se haya saltado, cuando haya habido una salida, cuando haya habido una batalla, tienen que comer cada uno de los señores marcados para comer. Y en el momento en que coman, se hace el chequeo de pagar y desmovilizar. En ese momento existe la opción de pagar y desmovilizar. ¿Por qué? Porque en ese momento, si no hemos comido, no se han alimentado los señores, perderán el servicio y tenemos la opción de poder pagar en el caso de que tengamos monedas y aumentar el servicio para que no se desbanden. Pero en ese momento, si no tenemos suficiente servicio, si el servicio está al mismo nivel que el turno, se desbandarían, se desmovilizarían los señores y se haría en medio de la campaña, ¿vale? Ese paso se repite siempre y es para ambos jugadores cuando uno de sus señores hayan comido. Bien, antes de pasar a las acciones, mencionaros que tenemos este final de campaña. Aquí os he puesto 3 ejemplos de 3 ayudas, donde podemos, de 3 páginas de ayudas de cada uno de los juegos, donde podéis ver que al final tenemos esta fase de fin de campaña o de mantenimiento. Se realiza siempre al final del turno de ambos jugadores, cuando se han jugado ya todas las cartas de mando, y entre varios ejemplos de mantenimiento se hace también reducción de pillaje, se hacen reparaciones, se hace desgaste de activos. En el caso en el que se cambie de estación, en un ejemplo particular para el Nesquik, se cambia de trineos a carros, de carros a trineos. Hay también con una pérdida de número de activos, en este caso de transportes.
Se terminan la asignación de lugartenientes, vuelven a estar los cilindros no encasillados uno encima del otro, sino vuelven a estar separados, y se hacen descarte de cartas voluntarios. Bueno, vamos allá con las acciones. Una vez hemos visto todo el turno, empiezo con las 4 acciones básicas que se pueden realizar. Estas acciones no requieren mucha explicación porque son muy directas. Cada una de las acciones, como bien podéis ver, en el caso del forraje, va a ser una acción de la carta, es decir, si cada señor tiene una acción de la carta, el forrajeo se puede utilizar una vez por cada acción, y lo que hace es añadir una provisión. Generalmente es cuando estamos en un espacio amigo o un espacio que sea una ciudad, un bastión. Siempre podemos hacer el forrajeo para recibir uno de provender. Hay diferentes condiciones, hay algunos juegos donde este forrajeo se puede hacer también en espacios enemigos, dependiendo de qué condiciones. También depende, en algunos casos, del calendario, de la estación en el que estemos, pero para que os quedéis claro es una acción del señor de la carta, una provisión que recibe. Luego tenemos la acción de pillaje. La acción de pillaje se hace generalmente en bastión enemigo o en una región también enemiga, ¿vale? Aquí, en ese bastión, en esa región, lo que hacemos es, por una acción, en algunos casos puede ser 2 acciones, pero generalmente es una acción solo, añadiríamos una provisión más un botín y pondríamos un marcador de pillaje por medio punto de victoria a nuestro favor. El botín normalmente es cuando estamos en bastiones enemigos, no en regiones, y nos da una idea de que lo que hemos hecho ha sido saquear ese bastión enemigo, esa ciudad enemiga, y hemos obtenido botín de guerra. El botín está bien por un lado, lo podemos utilizar como comida, lo podemos utilizar cuando estemos en un espacio amigo para aumentar el servicio, como bien sabéis antes, pero nos acarrea una suspensión en el caso de en penalización para poder movernos. Digamos que vamos sobrecargados. Impuestos. Otra acción de impuestos donde utilizaríamos toda la carta entera, y es que añadiríamos una moneda a nuestro señor. Ojo que esta acción de impuestos solo podemos utilizarla cuando estemos en el feudo del señor. Con estos escudos de armas que os hemos enseñado antes, solo en la ubicación propia que tenga este escudo de armas, ese señor en particular podrá realizar la acción de impuestos y añadiría una moneda. Luego tendríamos la opción de pasar. Si no sabemos o no podemos hacer nada o esperamos a nuestro rival, podemos también pasar. Estas 4 son las acciones más sencillas. Y luego vamos a pasar ya con la acción de suministro, con una regla general. Y aquí os voy a poner también ejemplos para que poder representarlo mejor. La acción de suministro, primero de todo tenemos que trazar rutas de suministro del señor activo, el señor que activamos, el señor del que enseñamos la carta. Ese suministro tenemos que relacionarlo hacia su feudo. Acordaos que el feudo es donde tenemos el escudo de armas. Ese feudo no tiene que estar bajo asedio para poder realizar la acción de suministro. La ruta no puede pasar por un señor o por un bastión enemigo. Esa ruta es importante que no esté bloqueada. Y necesitamos un transporte por cada camino para obtener suministro en cada ruta completa. ¿Vale? Cada feudo, de manera general, añadimos una provisión, ¿vale? Por cada ruta completa. ¿Qué significa ruta completa? Vamos con el ejemplo de este señor que tenemos en el caso 1. En el caso 1 podéis ver que ese señor rojo, Herman se llama, a la derecha, en la leyenda podéis ver que necesita un transporte para su suministro Nodenpa. Su escudo de armas se sitúa a la izquierda, arriba a la izquierda, en ese feudo. Necesitamos solo un transporte porque solo necesita un camino. Con un transporte obtendría una unidad de comida, de provender. Vamos con el ejemplo número 2 que tenemos ahí abajo. Ese señor blanco, que es Gabrilo, necesitaría 2 transportes para suministro a Peskov, que es donde está su feudo. Daos cuenta que el mismo escudo de armas que tiene está en Peskov. Ese es su feudo. En ese feudo tenemos 2 espacios vía la ciudad o la ubicación de Izborsk para poder dar el suministro. Entonces necesitaría tener en su tarjeta de señor, necesitaría tener 2 carros. Y luego tenemos el ejemplo número 3.
Aquí daos cuenta que este señor tiene en Axel, tendría ubicado su feudo, digamos, su casa. Entonces, para poder llegar hasta Axel, el camino más corto, veis que está bloqueado por el señor Blanco, por un oponente. Así que ese suministro más rápido a Axel de dos vías, de dos caminos, no puede ser satisfecho. Tendría que dar una vuelta, tendría que ir por Peskov, vía Innsbruck, donde está su señor compañero, hasta Axel. Entonces necesitaría 4 transportes, porque son 4 caminos para poder lograr ese suministro. Entonces, en ese caso, obtendría un provender con el suministro. Este concepto parece tonto, pero es muy importante para poder luego calcularlo, porque las rutas a cada uno de sus feudos es importante para poder suministrarse con estas acciones y poder obtener comida, que es la base para poder luego realizar acciones y poder moverse. Bien, vamos con la acción, digamos, yo creo que más importante, relevante y que desencadena varias de las acciones y las batallas del juego. La acción de marcha, no solo para las batallas, pero también es para moverse en el tablero. Aquí siempre hablamos de un señor, o los ejemplos lo veis con un señor, pero haceos la idea de que este movimiento se puede utilizar también con un grupo de señores. Para ello necesitamos que tengamos un mariscal que haga este movimiento en grupo o que tengamos un lugarteniente para mover a las dos unidades conjuntamente. Bien, este señor o grupo podéis ver que puede moverse de manera adyacente con una acción a su espacio adyacente. En el caso en que esté sobrecargado, necesitaría 2 acciones y siempre tendrá que comer después de la acción de marcha. ¿Qué significa este concepto de sobrecargado, que en inglés le llamamos laden? El señor está sobrecargado en un movimiento por camino si tiene más provisiones que número de transportes, carros en este caso, o el señor posee un botín. Esto implica que esté sobrecargado, ¿vale? Entonces, aquí veis a la derecha en qué caso estarían sobrecargados los señores. El señor de arriba estaría sobrecargado porque tiene un botín, ¿vale? Tiene un loot, pero además tiene 2 de provender, que comparado con los carros que lleva, que solo tiene uno, pues ya lleva demasiada comida. ¿Qué es lo que podría hacer? Pues puede o avanzar sobrecargado. Aquí en el mapa podéis ver que este señor, lo primero de todo, tiene de comando 3, tiene 3 acciones por cada carta para moverse. Entonces, como hemos dicho, si no está sobrecargado, una acción movería a un espacio, a una ubicación adyacente, pero en el caso de que esté sobrecargado gastaríamos 2, entonces solo podríamos movernos hasta aquí, hasta este primer espacio, en el caso de que vayamos sobrecargados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer para evitar ir sobrecargados es eliminar el loot, tirarlo por la borda, eliminar el provender, lo dejamos en la cuneta y nos quedamos sin sobrecargar. Esto se puede hacer siempre. Esto es lo que se llama el concepto de codicia. Podemos descartar recursos para marchar sin sobrecarga o también para rehuir batallas o para retirarnos. En el momento en que no estamos sobrecargados, como veis tenemos una unidad de comida y un carro, podemos avanzar sin problemas, sin ir sobrecargados, podríamos movernos 1, 2 y 3 ubicaciones adyacentes. ¿Por qué? Porque nuestro señor tiene 3 comandos de movimiento, la carta que acabamos de descubrir y que activa este señor tiene 3 acciones, pues nos movemos hasta este espacio. Y al finalizar este espacio, como no vamos sobrecargados, gastaríamos una unidad de provender por habernos movido. Nos gastaríamos esta de comida. Entonces, este concepto de sobrecargado es muy importante. Hay algunos casos que merece la pena movernos sobrecargados, sí, ¿y por qué? Porque acarreamos con nosotros un botín que podemos consumir si estamos en un espacio amigo. ¿Cuál es el problema? Que los botines normalmente se logran en unos espacios enemigos y para poder volver a espacios amigos pues es complicado. Hay ocasiones que se puede realizar, entonces este botín lo llevamos con nosotros y luego lo gastamos para aumentar el servicio. Pero en general, y en muchos casos, es mucho más interesante no ir sobrecargado. Bien, aquí vamos con varios casos que se desencadenan con la marcha. El movimiento de un señor o de un grupo de señores a otro espacio puede acarrear o puede conllevar 3 casuísticas generales. La primera casuística, con el punto número 1, como veis aquí, es que el señor o el grupo de señores se mueva
a un espacio amigo o una región que puede ser enemiga, pero que no haya un señor enemigo. Pues aquí, cuando movemos a este espacio, no pasa absolutamente nada y podemos seguir utilizando el resto de acciones hasta el valor de mando. Es exactamente el mismo ejemplo que hemos visto en la transparencia anterior. Vamos con el caso 2. ¿Qué pasa si nos encontramos con un grupo de señores enemigo que no esté asediado en este caso? En este caso, el bando enemigo, es decir, con este señor nos movemos a Burgos. El bando enemigo puede realizar 3 opciones. 1, puede rehuir, es decir, puede evitar, no quiero utilizar esta palabra, puede escaparse, puede rehuir hacia una ubicación amiga. En este caso podría rehuir a Nájera. ¿Cuándo puede hacer este movimiento? 1, puede rehuir si no está sobrecargado, ¿vale? Y lo puede hacer incluso con los 2 señores, en este caso particular, por separado. Este señor podría mover a Nájera y el otro podría irse a otro espacio, ¿vale? Hay bastantes condiciones y restricciones con este efecto de rehuir, pero para que entendáis que si un señor se aproxima a mí, yo como bando no activo puedo escaparme. El jugador activo puede cancelar con alguna carta de algún evento que mantiene en la mano, por ejemplo, la famosa emboscada, que es muy común en esta serie, puede cancelar ese efecto de rehuir. Entonces, si rehuye, pues no hay batalla, pero como los dos señores se han movido, deberían de comer, ¿vale? Incluso rehuyendo tienen que realizar el acto de comer. La otra opción cuando hay una aproximación es que estos 2 señores se pueden replegar detrás de las murallas. Estamos hablando de un bastión, es una fortaleza. La otra opción es que se pueden replegar y se pueden quedar tras las murallas. En ese caso, el jugador activo, jugador en este caso verde musulmán que ha llegado a Burgos, podría o empezar un asedio o realizar la acción de evitar. En el caso de evitar, esto es importante, es un concepto un poco extraño, pero que se entenderá luego más fácilmente. Ese jugador, cuando el bando contrario se ha replegado tras murallas, puede empezar a asediar o evitar. Cuando asedias, terminas la carta. Estás asediando y tienes que terminar todas las acciones que te quedan en la carta. Pero si evitas, si das a evitar, puedes seguir haciendo acciones por valor de una acción, por valor de un punto, cada una de las acciones. Puedes hacer suministro, forrajeo, etcétera, pero no estás asediando. Vale. Y luego hay una tercera opción. En cuanto este señor, la opción C, si este señor viene aquí y los señores no optan ni por rehuir ni por irse tras las murallas, pues básicamente lo único que queda es que plantean batalla y se reactivaría la secuencia de batalla. Muy bien, pues esto sería la fase, digamos, la acción o el efecto de aproximación. Luego hay una tercera opción, que es este señor, el señor musulmán, que es cuando se mueve a un bastión enemigo donde no hay señores propios, ¿vale? Entonces, en un bastión enemigo sin señores del bando contrario, el jugador activo puede o asediar, y coloca ya directamente el marcador de asedio, o puede evitar, también puede utilizar la acción de evitar, exactamente el mismo caso anterior, para poder seguir haciendo acciones hasta finalizar la carta. ¿Cuál es la diferencia con uno con otro? Que si asediamos ya no podemos hacer más acciones y si evitamos no estamos asediando, pero podemos utilizar más acciones como suministro, forrajeo, pillaje, pero nunca podremos marchar a otro espacio adyacente, ¿vale? Bueno, el caso del repliegue, yo creo que es un concepto que aquí lo he representado con unas fotos que yo creo que quiero que se entienda bien. Cuando tenemos un bastión, que es una fortaleza, el concepto es importante representarlo con que en el exterior hay un poblado y en el interior hay y digamos que en el interior hay una fortaleza, ¿vale? Cuando no hay señores en la fortaleza y solo hay una guarnición, que es el caso que hemos visto antes, o cuando puede haber señores defensores dentro de la fortaleza. Es decir, cuando no hay nadie en la fortaleza siempre va a haber una guarnición y siempre va a haber un asedio. El jugador activo siempre es importante que pueda tener 2 posibilidades. Puede evitar, que es el bypass, en esta imagen de la izquierda, o asediar, ¿vale? Entonces, es importante entender que en un bastión tenemos las 2 cosas. ¿Por qué he puesto esta ciudad aquí? Porque esta ciudad, aunque estemos evitando y no estemos asediando, o cuando estemos asediando, los jugadores, los señores que no están
los señores activos, en este caso los verdes, pueden realizar varias acciones. Siempre van a poder utilizar varias acciones. Suministro, forrajeo, pillaje, marcha si quieren también, etc. En ambos casos, tanto en evitar como en asediar. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estás evitando, pero se pueden dar varias situaciones. Tú la fortaleza no la has conquistado, el señor está conquistado, el señor mantiene el control de la fortaleza, aunque tú estés en su territorio, en parte del poblado. Pero este concepto yo creo que ayuda mucho a entender qué es lo que pasa en estas situaciones de que se pueda evitar o se pueda asediar. Es importante también notar que este ejemplo, este caso, se da en el Inferno y en el Alborávid. En el Nesquik el concepto de evitar no existe, pero sí se da, por ejemplo, el caso de asedio. Vale. Entonces, lo que voy a explicar ahora es cómo se realiza la secuencia de batalla. En el caso, cuando se forma una batalla, que en una aproximación, en esa batalla lo primero que hay que hacer es primero realizar la formación de batalla. Esa formación de batalla es colocar un array, una disposición de dónde van a estar nuestros señores enfrentados. Primero, el atacante es el que tiene que seleccionar su señor en qué parte va, cómo van a estar localizados, y siempre en la disposición central tiene que haber un señor. Siempre, siempre. No puede haber en los flancos solo en un señor, siempre tiene que haber en el central. En este caso, son 3 señores contra 2 y el primer señor, en este caso del bando teutón, lo ha colocado en el medio. Bien, yo creo que voy a ir un poco más rápido porque si no nos va a comer el tiempo. Los turnos de la secuencia de batalla siempre se utilizan los eventos. Y para los eventos siempre se pueden jugar los eventos y el atacante juega primero. ¿Cómo se organizan las rondas de batalla? Siempre empieza siempre los turnos, hay que decir si alguno de los jugadores de los bandos concede la batalla. En el caso de conceder la batalla, quiere decir que es la última ronda. Si no se concede la batalla, quiere decir que va a continuar por lo menos 2 rondas más, ¿vale? Siempre se tiene que decir si alguno de los bandos concede o no concede. En el caso de que conceda, el daño que va a realizar el jugador que conceda en este último turno se dividirá por 2. En el combate siempre el defensor es el que ataca primero. Primero es la fase de arqueros, de caballería y luego las unidades a pie. Siempre va primero el defensor con los arqueros, luego iría el atacante con los arqueros. Defensor con la caballería, luego atacante con la caballería. Defensor a pie y luego el atacante a pie. Se calcula el número de impactos que en cada uno de los casos realiza cada señor. Y siempre esos impactos impactan al señor de enfrente. En el caso de que no haya enfrente un señor, flanquea a los señores y básicamente lo que quiere decir flanquear es que impacta al señor que tenga más cerca. En este caso particular, Domás y Alexander se sumarían el número de impactos que tienen con sus unidades e impactarían a Germán. Y en el caso de Andrei y Heinrich, ellos se impactarían mutuamente. Pero en este caso es el flanqueo, que los dos impactarían a Germán y solo Germán puede impactar al que tiene enfrente, a Alexander. En cada una de las fuerzas se indica para cada una de las unidades que se obtenga cuál es el número de impactos que realiza. En cada uno de los casos se tira por la protección de armadura. Cada una de las unidades puede tener armadura de 1 a 4 y básicamente es que cada impacto, para poder absorberlo, el número de impactos que realiza cada jugador se absorbe utilizando una tirada de dado de armadura. Es decir, las unidades que tengan de armadura de 1 a 4 necesitarán sacar con el dado 1 a 4 para cada impacto para poder mantenerse vivo. Si no pasa el chequeo de armadura, directamente se quedan desorganizados, van a root. Entonces, en la batalla siempre va a haber rondas continuas. Si un bando ha concedido al principio de la ronda, sé que se terminaría la batalla. O también se terminaría la batalla en el caso de que uno de los bandos se haya quedado sin unidades para todos los señores. Bien, siempre hay un señor vencido cuando se queden sin unidades o cuando haya concedido, cuando haya sido concedido al principio del turno. Y en la terminación de la batalla, el vencido se retira. Hay ciertas condiciones para el repliegue. Lo importante es que se hace un chequeo por las pérdidas de unidades, que quiere decir que el jugador que se retira
tira por la armadura de sus unidades en el caso de que haya concedido, y si no ha concedido, solo cada unidad se salva con 1. Entonces, para cada unidad que haya quedado desorganizada, hay que tirar un dado por cada una de ellas contra su armadura, salvo que no lo haya concedido, que solo se salva con 1. El vencedor toma los activos de los señores que se hayan retirado y que no hayan concedido, o los que hayan sido eliminados. Los señores que hayan concedido y se retiren en ese caso, solo entregan su exceso de provisiones para no irse sobrecargados y sus botines. Y luego, los señores, esto es muy importante, cada señor que se haya retirado, que no replegado, sino retirado, es decir, que haya terminado perdiendo y se haya tenido que retirar a una ubicación adyacente, tira por servicio por cada señor. Y esta tirada es muy importante porque los señores que hayan perdido tiran un dado de 6. Con un 1 o un 2 pierden un espacio del servicio. Con un 3 o con un 4 pierden 2 casillas de servicio y con un 5 o con un 6 pierden 3 casillas. Es decir, que en algunos casos, o sea, las batallas son súper sangrientas y pueden decir en la partida. Esto quiere decir que el servicio puede pasar hasta 3 espacios a la izquierda. Entonces, que básicamente no es que se tenga que desmovilizar, sino que se tenga que desbandar. A partir de este paso, se come, se hace la acción de comer y luego todos los señores tienen que pasar el chequeo de pagar o se desmovilizan. Muchas veces pasa. La secuencia de batallas, lo habéis escuchado 1000 veces, pero os lo repito. La batalla siempre o casi siempre es definitoria. No en el 100% de los casos, pero en un alto porcentaje es definitoria de la partida. Así que hay que estar muy seguro cuando se quiere hacer la batalla y tienes que estar muy seguro de que la vas a ganar, aunque luego la pierdas. Bien, vamos con la acción de asedio. En esta acción de asedio, se realiza cuando un señor está asediando un bastión. En ese caso, el señor usa todas las acciones de la carta para avanzar en el asedio. ¿Vale? Se pueden dar esos dos casos que veis abajo. Un señor ya está asediando un bastión o un señor está asediando un bastión donde hay otros señores. Se tira la acción de asedio, gasta toda la carta. Si no hay señores asediados, se puede tirar por rendición. Tirar por rendición implica que lanzando los dados se lanza el número de dados igual a la capacidad del bastión y si todos los dados son menores o iguales que el número de marcadores de asedio más pillaje, la rendición es satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, dos marcadores de asedio, con los dos dados tenemos que sacar un 2 o menos para poder que haya una rendición satisfactoria. Si tenemos 4 marcadores de asedio y el bastión que estamos intentando rendir tiene 2 dados, tenemos que sacar, en ese caso, 4 o menos. Pero tiraríamos todos los... tiraríamos 2 dados, ¿vale? Vale. Más cosas. Importante, abajo a la izquierda veis una nota. En la acción de asedio, si solo tenemos un señor asediando, no tiraríamos por los dados de rendición. Si tenemos a señores que en el caso de que la rendición no haya sido satisfactoria, colocamos el marcador de asedio. Solo en el caso de que tengamos que el número de los señores asediando sea mayor o igual que la capacidad del bastión. En ese caso de la izquierda que os decía, como solo tenemos un señor y la capacidad del bastión es de 2, en el caso de realizar asedio, la acción de asedio, no pondríamos ningún marcador de asedio más. Entonces, en este caso no convendría asediar. Aseguraos que para poder asediar, realizar la acción de asedio, pongamos más el número de señores mínimamente acorde a la capacidad que tenga el bastión. En el caso de la derecha sí que pondríamos el marcador de asedio porque estamos con 3 señores realizando la acción de asedio cuando los dados, cuando la capacidad son 2 del bastión. Vale, para acción de asalto voy a solo mencionar que la diferencia con la batalla es que tenemos una guarnición en el bastión correspondiente. Esta guarnición depende del tipo de cada bastión y esta guarnición se activa o esta acción de asalto se activa solo en el caso de que el señor activo realice la acción de asalto. El asalto directamente finaliza la carta. Entonces, en el caso de que nuestro señor tenga 3 acciones, lo que yo recomiendo es que pueda hacer un pillaje, un forrajeo antes de realizar el asalto, que sea la última acción del asalto. Aquí la diferencia con la batalla es que, como bien veis,
el número de marcadores de asedio es lo que delimita el número de rondas que durará el asalto, y después de la primera ronda el atacante puede abandonar y finalizar el asalto. Después de la primera ronda, es decir, es importante que el número de asaltos esté bien delimitado. En el caso del Nevsky, sí que os voy a decir que los asaltos son bastante más sencillos o bastante más manejables y que se pueden realizar. En el Inferno y en el Almorávid son más complicados. Bien, en la primera ronda siempre se utiliza, en la ronda siempre se utiliza la misma mecánica, parecida al combate. El defensor es el que tira primero con los arqueros y luego el atacante es el que realiza la fase de arqueros. Luego vendría el cuerpo a cuerpo del defensor y el cuerpo a cuerpo del atacante. Aquí, como veis, la caballería y a pie se realiza conjuntamente. Hay un límite máximo de impactos por cada tipo de ataque por turno. Es decir, los arqueros como máximo pueden tener 6 impactos y en el caso del cuerpo a cuerpo también. ¿Cuál es también la diferencia? En el asalto tenemos en cuenta los muros. Cada bastión tiene el número de muros correspondiente. En este caso que veis, en los bastiones, para todos de ellos, el muro va de 1 a 4. Este muro realiza una especie lo que reacciona es una tirada defensiva que hay que realizar para cada uno de las unidades. Entonces, primero se tira por los muros de cada unidad y en el caso del atacante, los muros son el número de marcadores de asedio que haya colocado antes de realizar el asalto, ¿vale? Entonces, siempre hay que totalizar el número de impactos y esos impactos y ese número de impactos, para ser en el tipo de arqueros de cuerpo a cuerpo, se lanzan cada uno de ellos contra los muros. El muro, si la tirada es de 1 a 4, ese impacto, cada uno de los impactos quedará absorbido por el muro. Solo pasarían los que son de 5 a 6. Como veis, por tanto, esa tirada de los muros es importante ir muy bien preparado, incluso con cartas, para poder reducir el número de puntos de murallas. Hay cartas para ello. Entonces, primero se calcula si pasan los muros y luego el atacante, el defensor, es el que asigna las bajas a esos muros. Luego, el atacante directamente también recibe los muros defensivos, que son los números de marcadores de asedio, y luego, en el caso de que hayan pasado algunos impactos, los realiza contra la armadura. Aquí la diferencia importante es que, pasa exactamente lo mismo, se absorbe el daño y si no pasan ni el muro ni las armaduras queda desorganizado, pero si el atacante pierde todos sus señores, se desorganizan y ya el asedio termina. En el caso del defensor es importante, si no tiene a ningún señor bajo los muros, terminar con todas las unidades de la guarnición para poder conquistar el espacio. En el caso de que esto ocurra, el atacante, el bastión es expoliado, el defensor bajo asedio pierde y todos los señores que están en interior quedan permanentemente eliminados. Para ello no solo la guarnición, sino las unidades del señor defensor necesita que tengan todas sus unidades eliminadas. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, cuando hacemos un asalto, el bastión es expoliado y podemos realizar saqueos y realizar y recibir también monedas como premio. Luego también, cuando termina el asalto, sea bien por vencedor del atacante o porque no ha podido el atacante terminar el asedio, las unidades desorganizadas solo se salvan obteniendo una tirada de un 1 por cada una de las que han quedado desorganizadas. El resto se pierden, por tanto es bastante mortal. Y al igual que en la batalla, se realiza la fase de comer y luego también el de pagar y desmovilizar. Vale. Bueno, yo creo que aquí la parte de casos particulares la voy a dejar para otro día porque ya es bastante tarde, 11:10. Y yo creo que con esto vamos a hacer un pequeño receso. Espero no haberos aburrido mucho. He intentado ir lo más rápido posible, pero con esta base. Lo importante es que os quedéis con los conceptos y que este material luego lo podáis también utilizar y revisar y que lo tengáis como apoyo por entendimiento.